Vamos a orar, vamos a iniciar con este estudio, ¿sí? Eh, Voy a tratar de que hoy finalicemos con esta carta. No sé cuánto nos llevemos, pero pues ya nos falta poquito. Después oremos y iniciamos y retomamos donde nos quedamos la clase pasada, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, Señor. Que seas tú el que nos hables hoy, que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos muestres tu bendición y sobre todo, Padre, que seas tú el que dirijas esta clase, que seas tú el que nos hables, nos acompañes y nos enseñes cada vez más acerca de lo que esta carta de Judas nos quiere decir, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Y amén. Vale, familia. Entonces, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuántos consejos hemos visto acerca de cómo librarnos de la apostasía, que es es lo que estamos viendo actualmente? Ups. Según yo, Tener la 13. fe, fe es, parece que la fe es llave, Bueno, es una, por ¿no? ahí va, por ahí va. Ok. Avi, vas a decir algo, ¿no? Según yo, bueno, mis apuntes eran tres, ejemplos, ¿no? De la apostasía. El Ajá. de Balaam, el de Coré y el primero no lo encuentro. El de Balán, Coré y Caín. Bueno. Hasta ahora estamos viendo el primer consejo, ¿no? Después de ver los ejemplos de apostasía, pues empezamos a ver cuatro consejos que tienen que ser para librarnos de la apostasía, del cual estamos viendo el primero, o sea, no hemos terminado de pasar el primero. Imagínense. El primero, ¿cuál es? Edificando sobre vuestra santísima fe. Por ahí decía, por ahí va Enrique, por ahí va. Sí, pero bueno, ahí vamos bien, eso es lo importante. No estamos tan perdidos, dicen por ahí. Entonces, recordemos que les estaba diciendo la clase pasada, y creo que lo enfaticé mucho, que nosotros debemos de edificar acerca y más en la fe con el conocimiento de las escrituras, ¿cierto? No podemos ir y hablar de ciertas cosas o de ciertos temas sin ni siquiera conocer por lo menos cada uno de los libros, conocer la estructura, por lo menos decir soy maestro de la Biblia, pero ni siquiera sé qué habla Díaz, qué habla Jonás, qué habla Miqueas, o sea, imagínate, ¿no? Y pues ahí sí, y no falta porque hay muchos ateos, hay muchos agnósticos que conocen mucho de las escrituras, incluso más que uno. Y uno se pone a hablar con ellos y le sacan temas de libros y que uno no conozca, pues le van a decir, venga, usted no es que es cristiano. O sea, ¿de qué te basas o en qué basas tu doctrina, ¿no? Entonces, por eso necesitamos edificar primeramente nosotros nuestras vidas, ¿no? En la escritura, en el fundamento real de lo que Dios puso en nuestros corazones, de lo que Dios dio también en su palabra a lo largo de los 66 libros, pues para hacerlo, ¿no? Por eso este estudio que estamos tomando de las 66 sesiones, por eso también está el estudio de Joseph como tal en su página, por lo menos también está el de Katy, ¿no? El de Katy Gómez, que también tiene varios estudios de verso por verso completos. Y pues esto nos ayuda pues a estudiarlo, ¿cierto? Si no, pues coger nosotros mismos como iniciativa y empezar a estudiar un libro y empezar a investigar, a enfatizar, a mirar qué preguntas tenemos acerca de este libro y así vamos creciendo, ¿no? No es que se trate de correr, creo que el estudio de las escrituras no es correr por llenar un punto y por pasar de largo y ya, ya estudié este libro y listo y paso al otro y listo y paso al otro corriendo. La idea no es esa, la idea es que
edifiques tu vida en cada estudio que hagas, ¿no? En cada estudio, en cada clase que tengas, que sea para edificación, para que realmente crezcas en el eterno, crezcas en sabiduría, crezcas en convicción en cuanto a la fe. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que te hace las bases? ¿Qué es lo que te hace que después pongas paredes? ¿Qué es lo que después pongas ventanas? Pues estás seguro en algo, ¿cierto? Tú no entras a tu casa y vas a sentir miedo y vas a sentir inseguridad y vas a sentir que acá no casa, ¿cierto? No entras, o sea, que te sientes definitivamente perdido. No, es en el lugar donde tú más te sientes confiado, donde tú más puedes gritar, llorar, patalear y no te importa si te ven o no te ven. ¿Por qué? Porque es tu casa, ¿cierto? A diferencia si estás en otro lugar. Por eso la importancia de el edificar el edificio que debemos tener en la fe, ¿cierto? Pues es el que nosotros debemos de estar mostrando y estar confiados y perseverar, ¿no? En eso y saber que los 66 libros están interconectados, es decir, Apocalipsis no es solo Apocalipsis, sino que Apocalipsis es un recuento y es un collage de los 66 libros, de los 65 libros, ¿sí? Ya estoy restando y sumando mal. Es un collage y si uno se pone a estudiar Apocalipsis de una manera realmente como tiene que estudiarlo, ¿cierto? Sistemáticamente, mirando si de qué habla o qué es lo que está citando, pues eso nos ayuda a entender mucho más, ¿no? Por lo menos Judas, ya Judas estamos viendo que no solo nos está hablando de un tema por tal, sino que nos está dando palo y seco a nosotros de acuerdo al tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso vemos que los 66 libros están súper interconectados, que incluso desde Génesis ya Dios estaba dando su plan de redención. Sí, bien lo escuchamos en las varias canciones que puse al principio. ¿M? Entonces, por eso lo importante de estar estudiando, de estar enfocados en las escrituras, ¿para qué? Para evitar la apostasía. ¿Por qué? Porque si tú conoces las escrituras, tú conoces la palabra, tú conoces los 66 libros, tú conoces de qué habla cada profeta, qué es lo que dijo Moisés, qué no dijo, pues definitivamente no vas a tener problemas en a lo largo de tu camino de terminar haciendo cosas o siguiendo a maestros totalmente falsos. ¿Sí? ¿Cómo pasó con Coré? A Coré todos los que lo seguían, ¿por qué lo siguieron? Porque se dejaron llenar la cabeza de cosas que no debían, se olvidaron de la instrucción y pues terminaron tergiversando, incluso perdiendo sus propias vidas, ¿no? Por eso podemos ver un ejemplo, y Joseph nos da en el audio de este estudio, nos da un ejemplo muy claro, y es que nosotros no vamos a poner nuestras vidas en manos de un médico que ni siquiera conoce, ni siquiera sabe cómo tomar la atención, ni siquiera sabe cómo coger y inyectar, es decir, ponerte una inyección, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea... ¿Tú qué es lo primero que haces? Detallas si realmente el médico sabe, ¿no? Sí, porque imagínate si realmente el médico no sabe nada de nada, ¿no? Lo mismo, tú no le vas a dejar que un albañil que no sabe nada de construcción te construya la casa y te ponga unas bases totalmente locas que no tienen nada que ver con una estructura real de la casa. Y imagínate, ¿no? ¿En qué simientes estarías? Por eso lo importante es que casi siempre buscamos a alguien que tenga experiencia o que tenga el conocimiento acerca de lo que estamos pidiendo, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si para cosas legales vamos a un abogado que sea experimentado y que sepamos que tiene una buena reputación, ¿no? ¿Qué será para las cosas de Dios? Necesitamos ir a donde líderes o personas que realmente lleven las escrituras, hablen de las escrituras y enseñen acerca de las escrituras, ¿sí?
Ya siguiendo en Judas, en el verso 20, nos dice lo siguiente. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, este es el que ya estudiamos, el primer consejo. Ahora nos dice el segundo consejo, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Y ese es el segundo consejo. Debemos orar en el Espíritu. ¿Sí? Orar no en mi espíritu, sino en el Espíritu Santo, es lo que me guía el Espíritu Santo a orar. ¿Y esto qué es lo que significa? Que yo debo orar de acuerdo a lo que dicen las escrituras, ¿sí? Como lo hemos venido haciendo en alguno de los temas. Si Dios me está hablando de la apostasía, me está hablando que tengo que dejar esto o X yo cosa, pues tengo que decir y hablar y orar de acuerdo a lo que hemos aprendido del texto bíblico. Incluso si es posible citarlo, bien lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y corrigiendo errores como el que cometió Caín, de envidia, de egoísmo, de rebeldía, o como el que cometió Balán, que por codicia vendió la palabra, ¿no? Entonces, ya uno conociendo esos errores, uno ya empieza a decirle, Dios mío, no permitas que yo me convierta en otro de que otro Balaam, no dejes que yo me impulse más hacia la codicia, evita eso, ayúdame a ser humilde, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, ¿sí? Entonces, ya que tiene más peso mi oración. ¿Por qué? Porque no estoy orando de acuerdo a mi voluntad o mis pensamientos o lo que yo creo o pienso, sino estoy orando en lo que ya Dios me dijo que tengo que dejar, que tengo que evitar, que tengo que vivir de acuerdo a qué tema, ¿sí? Esto es algo muy fundamental que debemos de hacer, ¿sí? Y para orar no necesitamos volvernos locos o perder la razón. O orar en el Espíritu Santo es tipo trabalenguas que no sabes lo que estás orando, que no sabes lo que estás diciendo, porque muy posiblemente si no sabes lo que dices, vas a terminar diciendo locuras, ¿cierto? Eso es como un niño chiquito cuando empieza a hablar. No sé si ustedes han visto, pero un niño chiquito cuando empieza a hablar a veces dice unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿por qué está diciendo eso, cierto? Hasta le hacen pasar vergüenza a uno porque no dice esas cosas en la casa, sino va y las dice preciso en la calle, ¿cierto? Y uno dice, ay, este culicagado, si es que mejor dicho, ¿sí? Este chino porque habla así, ¿no? Entonces, siempre lo dejan mal. Pues imagínate nosotros delante de Dios hablando cosas que no debemos o estar pidiendo cosas que realmente no son y no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Pablo muy bien cuando hablaba en esto del derramar del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, bien él decía que tenía que ser para edificación. Que si tú hablabas en lenguas pero que no sabías lo que estabas diciendo, que pidieras discernimiento. Pablo bien claro lo dice en 1 Corintios 14. Bien lo pueden leer ustedes de manera muy detallada este capítulo. Pablo lo dice muy bien, porque dice que incluso que él prefiere hablar 5 palabras antes de hablar en lenguas que otros no entiendan, porque es para qué? Es para edificar a la iglesia. Lo mismo mi oración. Mi oración, si yo estoy orando yo con Dios, debe ser para edificar mi vida. Lo mismo si lo hago en un templo, en la iglesia o acá en reuniones así, no es para ser visto por los demás, sino para edificar. Que sea esa oración de edificación para cada una de las vidas de ustedes, como para aquel que está liderando. ¿Sí? Entonces, no es algo de hacer por hacer, porque casi siempre no. Eso es hablar como un amigo, ¿sí? Como con un amigo, casi siempre es lo que nos dicen, ¿no? Pero a veces uno con los amigos no habla cosas tan buenas, ¿cierto? A veces habla cosas que no son tan deseables, por eso lo ideal, eso no quiere decir que ahora no vas a abrir tu corazón, que ahora no vas a decirle a Dios las cosas que te están pasando. No, sino que tienes que también llevar esas cosas que estás viviendo de acuerdo a las escrituras.
evaluar qué es lo que estás haciendo, si realmente estás correctamente y qué es lo que te dicen las escrituras. Como bien lo dijo Enrique en la clase pasada, este libro me está dando totazos, me está llamando mucho la atención, ¿cierto? ¿Cuántas veces de nosotros no hemos estudiado un capítulo, un libro, alguno de estos y nos ha llamado la atención, incluso nos ha, como pareciera que nos estuviera castigando, latigando debido a lo que estamos diciendo o lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ahí lo importante de no dejarnos llevar por nuestros impulsos y no orar por orar, sino que realmente podamos estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es necesario que sea una oración tan larga, puede que sea una oración muy corta, pero que tenga realmente el significado de acuerdo a lo que Dios dejó escrito, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de hacer. Orar de acuerdo a lo que estamos o de acuerdo a lo que está escrito, porque eso es la manera más segura de llegar a la voluntad del Eterno. Porque a lo largo de los 66 libros, ¿dónde se encuentra la voluntad del Eterno? En la Biblia, en la palabra de Dios. No se encuentra en cualquier otro lugar, ¿no? Esto creo que nos queda un poco más claro, no hay que entrar mucho más a detalle. El siguiente consejo que nos dice está en el verso 21. Conservaos en el amor de Dios. Y esto es curioso, ¿no? Porque dice, conservaos en el amor de Dios. Me tengo que conservar. ¿Cómo se conserva algo? ¿Sí? ¿Y qué significa conservar? Conservar, según el diccionario, significa mantener o cuidar, ¿sí? De la permanencia o de la integridad de algo o de alguien, ¿no? Conservo, yo conservo mi familia. Yo conservo mi mercado. Entonces, ¿en dónde lo meto? En la nevera para que no se me dañe o en el cajón o busco en de qué manera puedo cuidar para que me dure un lapso de tiempo mucho más largo, ¿no? El conservar también es a veces la práctica de ciertos hábitos o costumbres que tenemos. Ay, yo conservo la práctica de levantarme a las 5 de la mañana todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque crecí como militar, porque soy militar, entonces sigo teniendo ese hábito y esa práctica. Entonces conservo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir conservar. ¿M? Cuando hablamos de las escrituras, es conservar el conocimiento que Dios nos ha dado, no olvidarlo, ¿sí? Y para eso necesitamos ¿qué? Estar creando un hábito en cuanto al aprendizaje, estar poniendo en práctica, estar mostrando esa obediencia que tenemos que tener acerca de los mandamientos. Por eso yo empiezo a conservar lo que Dios me está diciendo. Empiezo a conservar los mandatos. Empiezo a guardar y a permanecer en esto que Dios me está enseñando. ¿Sí? Por eso Juan muy claro le decía a los fariseos cuando ellos llegaron allá para también bautizarse, les dice, venga, fariseos hipócritas, bueno, y que uno les dice así, les dice de una manera mucho más fuerte, ¿no? Y les dice, venga, o sea, ¿quién los dejó a ustedes librarse del infierno así como así? Más bien hagan, ¿qué? Frutos dignos de qué? De arrepentimiento realmente muestren que realmente están arrepentidos. ¿Cómo nosotros mostramos realmente un arrepentimiento sincero? Cuando cambiamos de actitud al 100%. Si eras borracho y dices, ya no voy a ser borracho y voy a cambiar y me arrepiento de serlo, ¿qué pasa? Vas a dejar la botella a un lado, ¿cierto? Si eres grosero, si eres altanero, si eres orgulloso, pues empiezas a dejar eso. Empiezas a dejar la grosería, empiezas ya no a contestar así como mal, sino que empiezas a bajar todo eso y hasta el punto de que de quitar eso de tu vida. Eso sí muestra que hay un arrepentimiento.
no un sentimiento de culpa, que tú puedes llorar, puedes lamentar y decir lo siento, no lo vuelvo a hacer y al día siguiente estar repitiendo el mismo error, ¿no? Entonces, por eso, el conservar en el amor, ¿sí? Cuando dice conservaos en el amor de Dios, lo que quiere decir es que permanezcamos en el amor de Dios. Permanezcamos cumpliendo sus mandamientos, permanezcamos mostrando generosidad, permanezcamos mostrando perdón, misericordia, ¿sí? Cosas que para nosotros en algunos aspectos no es tan fácil, ¿no? Por eso la importancia de esa conservación. ¿Listo? Ese como el tercer, ¿sí? El tercer consejo. El cuarto consejo y último consejo que nos da Judas es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperar misericordia, ¿sí? Entonces, ese es el cuarto consejo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo o Yeshua el Mesías para vida eterna. Entonces acá es cuando ya nosotros tenemos esa confianza, ese anhelo de decir, Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar, Dios es el que va a hacer las cosas, Dios es el que me va a llevar de más a más. Tengo que esperar en Él, esa es mi esperanza, ¿sí? Yo no voy a perder mi esperanza de la resurrección de los muertos. Yo no voy a esperar dejar esa esperanza, dejar de pensar que yo estoy para ir, a que Él me va a castigar, que Él me va a llevar a juicio eterno y no voy a estar en la vida eterna. No, sino que tengo que tener esa espera, tengo que seguir esperando de acuerdo a la voluntad de Dios, igual que lo hicieron muchos de los personajes a nivel, a lo largo de las escrituras, ¿no? Por eso tenemos este capítulo tan famoso de Hebreos 11, ¿no? Donde nos muestra cómo Moisés murió esperando una promesa o que se cumpliera una promesa, cómo Abraham murió esperando que se cumplieran muchas de las promesas que Dios le dijo, pero aún así permaneció en esa esperanza de que el Señor, de que el Mesías iba a venir y iba a rescatar a todo el mundo, iba a restaurar todo, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos tener esa esperanza de la que nos habló también el apóstol Pedro en su carta, ¿no? De la cual pues ya estudiamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Hagamos tesoros en el cielo, no te embriagues por hacer tesoros en este mundo, como lo hizo Balaán o como lo quería hacer Coré, ¿no? El tener la fama y la fortuna acá, no, sino que empecemos a edificar para el reino de los cielos, para el Señor, para la vida eterna. Por eso entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner mi mirada en lo eterno más que en lo terrenal. Por eso si Dios ya te dio todo lo necesario, si Dios ya te dio lo que necesitabas a nivel físico, pues ahora encárgate de llenar tu vida a nivel espiritual, no solo para ti, sino para todos aquellos que te rodean y para todos aquellos que están a tu alrededor, ¿no? Eso es fundamental, es necesario y eso lo dice, si no estoy mal, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, donde dice, tenemos, tenemos los testigos, tenemos todo que nos habla acerca del Eterno, acerca de Yeshua, y para eso necesitamos mantener nuestros ojos directo en aquel que dio todo por nosotros, en aquel que es el consumador, el que nos rescató y nos restauró del todo, ¿no? Todo esto estoy parafraseando porque realmente todavía no me lo sé del todo. Entonces, sí, con estos cuatro consejos finalizaríamos, ¿sí? Todos estos consejos acerca de la apostasía, cómo yo puedo evitar el ser apóstata, ¿no? No sé si hasta acá quedaron claros esos cuatro consejos o si fui realmente muy rápido o vamos bien. Vamos bien, Juliet.
Vale, vale, vale. Entonces, pues vamos a ver la cuarta sección y última, si no estoy mal, y son los consejos para predicarle a los afectados por la apostasía. Cómo yo le predico a aquel hermano que se perdió, cómo yo le hablo a aquella persona que conoció de Cristo, pero que de un momento a otro se prefirió apartarse y perderse, ¿sí? A eso es a lo que vamos a ver en esta cuarta sección y que son los versos 22 al 25, ¿no? Recordemos que Judas pues realmente no tiene ningún capítulo, ¿no? Es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Sí, exactamente, son los tres últimos versos, cuatro versos, los cuatro últimos versos que vamos a estar leyendo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ya cuando conocemos y hay gente que realmente incluso dice ser seguidor de Dios, pero realmente está siendo un apóstata porque está haciendo todo lo contrario a lo que Dios está diciendo. No sé si ustedes conocen, pero hay gente que es así. Dice, ay, yo sigo a Dios, yo voy a la iglesia, yo no sé qué, pero al ratico tú lo ves hablando mal de la otra persona, al ratico tú lo ves allá tomándose sus chelas en el bar, al ratico tú lo ves por allá criticando a la otra persona y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Siendo un mal testimonio y en cierta forma siendo apóstata de lo que realmente Dios está pidiendo de nosotros, ¿no? Y muy posiblemente puede que incluso lo hagamos de manera eh, inconsciente. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente los principios o los valores que Dios como nosotros, por lo menos antes de estudiar todo esto que hemos estudiado, hasta el libro de Judas llevamos ya 65 libros con este estudiados, ¿sí? Y realmente hemos aprendido demasiado de cada uno de los libros, ¿no? Antes que uno decía, uy, yo no sabía que este apóstol o este escritor decía esto, por lo menos el de Sofonías, que es un libro tajante, duro, empieza con lo peor, con lo más feo, ¿no? Y pues uno decir, uy, pues este con razón no lo predican, ¿no? Con razón ni lo hablan, ni lo citan, ¿no? Por la misma, porque es un Sofonías fue un profeta que realmente fue muy duro, fue directo al grano, o sea, no se andó con rodeos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer y cómo vamos a predicarle a esta gente para que realmente vuelva otra vez a la escritura? Pues lo que dice en el verso 22. A algunos que dudan, ¿qué dices? Convéncelos. Es decir, muchos de ellos están confundidos, están apartados porque no tienen realmente los fundamentos correctos. Como yo les decía cuando estábamos viendo el primer consejo, para nosotros construir. Muchos de ellos tienen puesta primero la ventana, tienen puesta primero la puerta, tienen puesta todo menos las bases fundamentales de la fe. No conocen los principios de las escrituras, no conocen los principios de Dios y están realmente creyendo que están fundamentados en la fe, pero están fundamentados en una arena totalmente moveriza que cuando quiere los hunde y se los come, ¿sí? A eso es algo que, por eso, a esas personas que tienen dudas, que tienen pensamientos, que no saben y que tienen muchos cuestionamientos, más que dejarlos callados y más que decirles, no, 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 Dios te responderá en algún momento, tratar de buscar la respuesta y llevarlos a convencimiento de Dios a través de qué? De las escrituras, ¿no? Y ese es el primer consejo que vamos a ver, convencer a los que dudan. ¿M? Entonces imagínate cuando tú empiezas a enseñarle a alguien que es muy dudoso, o sea, que anda preguntando y tienes dudas y hasta a veces constantemente te va preguntando lo mismo, ¿no? Parece un disco rayado. Y siempre que lo encuentras te pregunta lo mismo. Y otras vuelve y te pregunta lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí es tener paciencia
Ahí es lo mismo cuando uno le está enseñando a un niño chiquito a hablar, ¿no? Y uno le dice, esta es la, A", ¿no? Y va y uno le va, da una vuelta y vuelve y le pregunta, ¿esta qué letra es? No me acuerdo, no sé, ¿y cómo se llama? ¿Cierto? Y empiezan, y uno puede durar así hasta 15, 20, un mes enseñándole lo mismo hasta que lo retenga y hay que tener, ¿qué? Paciencia. Por eso les digo, no pidan tener paciencia, porque no es nada fácil. Y pues realmente esto y más cuando se está enseñando de las escrituras, hay que tener mucha más paciencia. Porque es cuando más nos impacientamos, porque es más cuando queremos que la gente comprenda ya y haga el cambio ya. Sí, es curioso porque en otros aspectos nosotros tenemos eh, mucha más paciencia que en otras ocasiones, ¿no? Para hablar de matemáticas, para hablar de construcción y todas estas cosas, incluso de fútbol y otros temas, tenemos mucha más paciencia para enseñarle a la gente que incluso de las escrituras. Y ahí es donde tenemos que evaluarnos qué tan paciente soy yo para responder las dudas, así te pregunten la misma cosa 10.000 veces, ¿sí? ¿Qué tan paciente soy? ¿Por qué? Porque es que hay muchos que no es que no quieran comprender, sino que de acuerdo a sus vidas, de acuerdo a su mirada, no pueden captar o no pueden entender realmente lo que Dios está diciendo, ¿sí? Porque no lo comprenden, porque todavía Dios no le ha querido revelar las cosas. Entonces, por eso hay que tener paciencia, igual que cada uno de nosotros. Muchos y en algunos estudios me han dicho, pero es que a mí no se me quedan las cosas. Es que yo estudio y veo y veo y veo y pareciera que me entrara por un oído y se saliera por el otro. Todos tenemos un proceso, ¿no? Nos aprendemos de una manera muy rápida que andamos y yo casi siempre les pongo el ejemplo de que cada uno de nosotros estamos como en un proceso que es muy tipificado con los animales. ¿Qué quiere decir? Unos van rápido y van veloces como el leopardo, ¿no? El leopardo es súper rapidísimo. Pero hay otros que van como la tortuga, pero con paso firme, ¿sí? Van dando un paso, lo entienden y después tienen que hacer el proceso para dar el otro paso, ¿cierto? Y así van comprendiendo, o que somos como el oso hormiguero, ¿no? Imagínate, no el oso hormiguero, sino el oso perezoso, cuánto se demora para dar una abrazada al otro lado, ¿no? Eso es el proceso que a veces nosotros tenemos, o muy posiblemente eres de los que ves todo muy fácil, panorámico, pero que te dificultan los detalles, los simbolismos, el conectar las escrituras, o eres de los que ves muy todo de maneras de detallada todo, pero te dificulta ver todo de manera general, ¿sí? Y eso lo podemos ver a diferencia que muy posiblemente somos como la hormiguita, que somos detallista, que hacemos el trabajo, ¿cierto? Pero que nos dificulta volar igual que el águila para poder ver todo el panorama en general. ¿M? Entonces, por eso les digo hay que tener paciencia cuando estamos enseñando y cuando estamos aprendiendo. Todos aprendemos a un ritmo totalmente diferente y Dios va a revelarnos las escrituras de manera muy diferente, ¿sí? No es lo mismo que lo aprenda un coreano las escrituras a que lo aprendamos nosotros, ¿sí? O que cada uno de ustedes aprendan igual que yo. Aprendemos totalmente diferente. Por eso necesitamos comprender que el que da la revelación, que el que da el entendimiento, realmente ¿quién es? Dios. No eres tú, no soy yo, sino es Dios el que da realmente el entendimiento, da la comprensión, sí, incluso es el que te da la sabiduría para responder a las dudas que tiene la gente, ¿sí? El por qué creer en Dios, el por qué Dios permite la violencia, el por qué Dios permite tantas cosas, ¿no? Preguntas que a veces existenciales y que no todas las encontramos y que no todas las tenemos respuesta,
pero lo ideal es que en la mayor parte, si tenemos la información, el conocimiento, pues podamos tratar de responder a estas dudas, tratar de convencerlos, ¿sí? Eso es algo que podemos tener. También hay que tratar de ver que hay muchos que no son que duden, sino que realmente quieren buscarte la caída. Y eso pasa con muchas de la gente que conoce mucho de las escrituras, pero no la entienden y no han visto lo profundo del conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento, tienen la letra, pero no tienen la revelación. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Puedes tener mucho conocimiento acerca de las escrituras, de toda la historia bíblica y todo, pero también puedes estar sin revelación. Es decir, no las has entendido al 100%, sino al 10%. ¿Sí? Es muy diferente cuando Dios te revela, cuando Dios te muestra, y eso queda muy clavado en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y el convencer a aquellos que dudan es como cuando nosotros vendemos un producto. O cuando estamos maravillados con un producto y queremos que todos lo conozcan, le hablamos de las virtudes, hablamos de las características, también posiblemente de sus debilidades o defectos, pero estamos hablando del producto como tal y eso, mejor dicho, lo ponemos hasta el punto que satisfacemos todas las dudas. ¿Por qué? Porque lo conocemos a la perfección. Lo mismo tenemos que llegar a tener con las escrituras, ¿sí? Y esto no es de un día para otro, esto es un caminar paso a paso, ¿sí? Cada avance va a ser y Dios nos va a llevar a tener esa revelación justa para convencer a aquellos que están dudando, ¿sí? Aquellos que no saben. Y esto por lo menos lo podemos ver de una manera muy práctica, y es que todos nos vendemos en algún momento. Nosotros podemos decir, no, 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 es que a mí no me gusta vender. De por sí a mí radicalmente no me gusta vender, no tengo las palabras o el don para hacerlo, ¿cierto? Pero algo que dice Joseph en su audio es que nosotros nos vendemos a nosotros de diferentes maneras. Cuando buscas esposo o esposa, te estás vendiendo, ¿no? Porque estás mostrando tus mejores características. Cuando buscas trabajo, te estás vendiendo porque estás ofreciendo lo que tú conoces y cómo te desenvuelves en cierta área, ¿no? Cuando empiezas a tratar a cierta gente y empiezas a tener amigos, te estás vendiendo, ¿sí? Ellos no llegan a ti porque, ay, no, es que me pareció muy bonita y ya, ¿no? No, sino que realmente se acercan, empiezan a conocerse y ven que sí encajan y ya son amigos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no encajan y si hay ciertas actitudes que no les gusta a ellos? Pues pueden que te hablen, pero no van a ser realmente tan cercanos como lo sería un amigo, ¿cierto? Entonces, eso es algo que vemos que siempre nos estamos vendiendo, siempre estamos contestando preguntas y es lo mismo que con las escrituras. ¿Sí? No es que la vendas directamente cobrando, ¿no? Es tratar de mostrar lo perfecto que es las escrituras, lo bueno y lo sabio que te hace el estar escuchando las escrituras, ¿sí? Porque ¿qué es la labor de un vendedor? Convencer. Convencer a la otra persona que ese producto es el ideal, es el que necesita y por eso necesita comprarlo. Y por eso debe comprarlo, ¿no? Acá en Colombia, los paisas son los que tienen eso de venderte. A ti te venden y te pueden coger y una gota o una canica y te la venden como algo hasta que tú la necesites y te la meten por los ojos, ¿no? Ellos son muy buenos en ese aspecto de ventas. Creo que son de acá de Colombia los que mejor tienen ese aspecto. Y tú te envuelven de tal modo que tú no te das cuenta cuando tú ya tienes el producto en la mano y ya los has comprado.
Imagínate, ¿no? Ese nivel de convencimiento que tienen ellos al momento de venderte. No sé en sus países, ustedes podrán encontrar gente donde ustedes tienen un producto y ustedes lo ven y no, a mí no me interesa, pero empiezan a echarte la parla y empiezan a mostrarte y todas las características y todo hasta el punto que tú te lo llevas a la casa y tú dices, ¿para qué compré este producto? ¿O por qué lo compré, no? Porque al fin y al cabo ni lo necesitabas y ni era algo urgente que tenías que comprar, ¿no? Pero aún así terminaste comprándolo porque alguien te convenció de comprarlo en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que vemos al tratar de convencer las escrituras, ¿no? Y ese otro ejemplo que nos da Joseph ahí a lo largo del estudio, los pongo porque me parecieron muy importantes, y es que por lo menos en un desierto y pones un puesto de Coca-Cola, ¿cierto? Y no hay agua, tienes solo Coca-Cola, pues la única opción ¿qué? Pues le vendes el agua a estas personas, ¿cierto? Si las necesitas, pues están con la necesidad ¿de qué? De sed. ¿Qué pasa si cambias el agua por la Coca-Cola y tú le vendes la Coca-Cola a cierta cantidad de dinero? Pues, ¿qué van a hacer? La van a comprar porque la necesitan, porque estás mostrando que realmente necesitan ese producto. No es porque ellos no lo necesiten, sino que tú estás haciendo que necesiten ese producto. Por algo siempre cuando hablamos de ventas, cuando hablamos de crear un producto, se habla de qué? De que hay que mirar qué necesidad hay para satisfacer. De lo contrario, el producto nunca va a pegar, nunca va a despegar, nunca va a tener compradores, porque necesitamos ver la necesidad de las personas. Lo mismo cuando enseñamos las escrituras, cuando damos a conocer la palabra de Dios. Necesitamos ver las necesidades de la gente. Necesitamos ver en qué área está afectado y en qué área está necesitando más la dirección y que las escrituras sean las que lo direccionen y lo encaminen realmente a la situación que necesitan, ¿sí? Que llegue realmente el mensaje que debe llegar y no otra cosa, ¿sí? Por eso la labor de cada uno de nosotros cuando estamos enseñando y cuando vamos a dar a vender incluso algún producto, pues lo primero que tengo que convencerme quién es. Nosotros, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo lo vas a vender si tú no crees en ese producto y si a ti no te gusta ese producto, ¿cómo vas a convencer a los demás? Lastimosamente no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, por eso necesitamos nosotros convencernos, estudiar, aprender primero de las escrituras para ahí sí llegar a convencer a aquellos que están a nuestro alrededor. Para eso necesitamos quitar todas las objeciones que incluso nosotros mismos tengamos. ¿Cuántas objeciones y cuántas preguntas y cuántos cuestionamientos no tuvimos al comienzo de todos estos estudios y que Dios nos ha empezado a responder? Que todavía muy posiblemente tendremos muchas más preguntas, ¿cierto? Que nos salen de aquella que ya respondimos. ¿M? Pero para eso necesitamos mostrar que todavía se necesita ese producto, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos entender que las escrituras llevamos a mostrarla de una manera sencilla, que cada objeción que te pongan tú la puedas refutar, tú la puedas responder, tú tengas argumentos escriturales que tú le digas, no, es que es esto. De tal manera que tú le estás convenciendo, le estás resolviendo, ¿sí? Estás solucionando aquellas dudas que tienen y cuando llegue el momento en que tú le resuelvas todo, pues ¿qué va a pasar? Van a aceptar el producto, van a aceptar las escrituras, van a aceptar realmente a Dios. ¿Por qué? Porque ya los convenciste, ya no tienen el pero, ya no tienen, venga.
¿sí? Las preguntas, la insatisfacción, sino que realmente ahora sí van a estar totalmente convencidos, ahora sí van a entender totalmente las escrituras, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, cada momento y cada pregunta que tú tengas, coloca, escríbala y trata de darle la respuesta, trata de buscar la respuesta, ¿sí? Investiga, busca y empieza a hacer mucha más revelación, mucho más aquello de lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Entonces, eso es algo que necesitamos hacerlo, ¿no? Entonces, a los que dudan, tenemos que, ¿qué? Que convencerlos sin importar qué dudas o qué preguntas tengan. Lo importante es que empecemos nosotros a estudiar, a perseverar en el estudio, en la comprensión, en conocer las escrituras para nosotros poder tener herramientas y para que Dios pueda utilizarnos de la mejor manera, ¿no? Sigue en el verso 23 y nos va a dar y nos va a mostrar los otros consejos. Dice el verso 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y este era uno de los textos que nos citaba Enrique en la clase pasada, que como que le impactaba, ¿no? Y ahorita vamos a entender realmente qué es lo que nos da, y acá hay varios consejos. Entonces, el primer o el segundo consejo que nos da es que arrebátalos del fuego. Y este de arrebatarlos del fuego es cuando nosotros tenemos una autoridad sobre alguien. En este caso podría ser sobre nuestros hijos, sobrinos, nietos, ¿sí? Porque tenemos cierta autoridad que podemos empezar a disponer de ella para arrebatarlos del fuego, ¿sí? Y son los que nosotros podemos obligar y forzar a que busquen de Dios. Sí, es muy difícil nosotros obligar al amigo que busque de Dios, porque ¿cómo lo vas a obligar? Ni modo de traerlo de las orejas o de las mechas para que estudie las escrituras, ¿cierto? Pues no lo podemos hacer. Pero sí podemos hacerlo con aquellos que están bajo nuestra autoridad, bajo nuestro abrigo, bajo nuestra responsabilidad, que son nuestros hijos, nietos, ¿sí? Cosas así, ¿por qué? Porque podemos hacer que empiecen a entender las escrituras. Y para esto Jesucristo nos da una buena parábola, ¿sí? Y esta la encontramos en Mateo 22 del 1 al 14, que es la fiesta de las bodas. Dice en Mateo 22, 1 al 14, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a sus bodas. ¿Más qué? Mas estos no quisieron venir. ¿Sí? Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Imagínate hasta el punto donde llegaron. Sigue el verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice? No eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea, los que hayan por el camino los tienen que llevar a las bodas. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, ¿qué? Malos y buenos, y las bodas fueran llenas de ¿qué? De convidados.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que estaba vestido de boda, que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Si miramos acá, vemos dos aspectos, están los convidados, están aquellos que ya conocieron, que ya tienen la invitación, pero aún así prefieren no estar, prefieren irse a otras ocupaciones antes de estar en las bodas. Y estas bodas también son muy referentes a las bodas del Cordero. Hoy en día muchos conocen, muchos saben de las bodas, pero prefieren estar ocupados en otras cosas antes de buscar de Dios, ¿sí? Por eso, ¿qué dice el rey? No, pues si estos no quisieron escuchar, pues vamos a llamar a otros y los vamos a traer, sean buenos o sean malos. Los vamos a traer. No se sabe y ahí da a entender que muy posiblemente a la fuerza, es decir, todos los que encuentren el camino los llevan, arrastran, los llevan para allá para ver acerca de las bodas y pasar la festividad. Incluso hubo un colado que no tenía el vestido de bodas y esto es muy simbólico. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el vestido de bodas siempre se daban, por lo menos más, por lo menos para este que era un convite, era una invitación de un rey. Entonces, para que todos se sintieran del mismo nivel, ¿qué pasaba? El rey cogía y daba el vestido de bodas. Muy parecido a por lo menos cuando hay damas de honor, ¿no? Siempre los vestidos son todos iguales, parecen uniformados, ¿no? Lo mismo pasaría acá. El problema es que ya todos serían damas de honor, por así decirlo, ¿sí? Para que me entiendan. Ya todos irían con el mismo uniforme, ¿sí? Y ahí no se vería de qué clase social son, no se vería si son pobres, ricos, ¿sí? No se vería nada de eso. Y la festividad y la invitación sería totalmente acorde, ¿sí? Todos se sentirían bien, estarían festejando, estarían participando todos y no se sentirían mal en ningún aspecto, ¿no? Pero hubo uno que llegó allí totalmente sin el vestido de bodas y por eso fue echado y castigado por no tener el vestido de bodas. Y eso es algo que por lo menos a nivel, ya a finales de los tiempos, nosotros tenemos que estar vestidos de ¿qué? De lino fino y resplandeciente. El que no tenga esto va a ser colado y lo van a sacar. ¿Sí? Eso es lo que realmente está diciendo ya en los últimos versos. Pero volviendo al tema, entonces, si vemos, necesitamos forzar en algunas veces a que busquen de Dios, a que realmente quieran conocer de Dios. Y eso lo hacemos con personas que tengan la dificultad de comprender. Y eso lo hacemos mucho más en los niños porque están bajo nuestra responsabilidad, porque ellos no toman su decisión así solos, ¿no? Por eso los llevamos a la escuela, por eso los llevamos al colegio, porque tienen que aprender a pesar de que ellos no quieran, ¿no? ¿Cuántas veces un niño chiquito te llora porque no quiere hacer más sumas, porque no quiere hacer más restas, o cuántas veces nosotros no pasamos por eso mismo, ¿no? Lo mismo tenemos que hacerlo en cuanto a las escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad. A ellos sí podemos forzarlos, a ellos sí podemos hacer que se acerquen a las escrituras, quieran conocer del eterno y pues arrebatarlos del fuego, ¿sí? Arrebatarlos de la maldad. Eso es lo que podemos hacer en cuanto a este aspecto, ¿sí? Por eso si nosotros tenemos en algún momento un hijo y se está alejando y se está pensando a juntar con gente que no le corresponde, que no es y que lo vemos en peligro, ¿qué hacemos nosotros? Ah, ¿será que le decimos, ah, bueno, eso es parte de su edad, tiene que pasar ese proceso? ¿Será que los vamos a dejar así porque sí?
No, o sea, tenemos que hacer algo, le prohibimos la amistad o lo cambiamos de colegio o bueno, hacemos mil maromas, pero lo ideal es que el niño ¿qué? No vaya a tomar una mala decisión y creo que eso lo hicieron en la mayoría de nosotros, nuestros padres, ¿cierto? Vieron ciertas actitudes, ciertos comportamientos con X o Y persona y te dieron, por ahí no va, ¿cierto? Y eso que estaba haciendo, guardarnos del peligro, cuidarnos de que no fuéramos a caer en mal camino, ¿sí? Por eso esa educación y hay que realmente ser claros cuando estamos realmente educando. Hay veces que tenemos que traer de las greñas, hay veces que toca jalarlos de las orejas sin importar en qué momento están, como también hay momentos en que podemos soltarlos, pero hasta cierto punto. Lo mismo hay que hacer con ellos para traerlos a las escrituras, para que ellos conozcan, para que no llegue el momento y digan, no, es que mi mamá nunca me enseñó, mi papá nunca me dijo, ¿no? Que eso es una de las excusas que a veces incluso nosotros mismos podemos tener, ¿no? Y por eso necesitamos ser insistentes en que ellos comprendan y entiendan qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de ellos estar grandes y puedan entender el porqué de las consecuencias, puedan entender el porqué de lo que están viviendo y puedan reconocer que hay principios de los cuales siempre tenemos que permanecer y en cuáles son de las de escrituras, ¿no? Por eso la importancia de arrebatarlos del fuego, ¿sí? Porque a ellos sí podemos hacerlo, con aquellos que están bajo nuestra autoridad, ¿sí? Y esto por lo menos, otro ejemplo que pone Joseph, él tiene buenos ejemplos en este audio, y es que él dice, por lo menos tú vas y pones al caballo y el caballo se está muriendo de sed, pero no quiere tomar agua. ¿Cómo lo obligas a que tome agua? Puedes pararte encima, puedes arrastrarlo, llevarlo, ponerle la coca ahí enfrente y si no quiere tomar agua, ¿qué vas a hacer, no? Buscas la manera para qué, para que tome agua, si no, ese pobre animal va a perder su vida. Lo mismo va a tener que hacer con nuestros hijos. Buscar de diferentes maneras, de diferentes opciones, porque esa es nuestra responsabilidad. El enseñarles, en instruirles, en mostrarles la verdad, ¿sí? Ya si ya están muy viejitos, muy grandes, pues ya ahí sí hay que buscar la manera, ¿no? Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría, ¿sí? Eso es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Por eso el tercer consejo, cuando ya tú estás tratando de convencerlo y por lo menos si el caballo cierra la boca, no toma agua, por más que le brincaste, por más que le suplicaste, por más que hiciste y le trataste de abrir la boca y aún así no quiso tomar agua. Entonces llega el tercer consejo para cuando realmente hay personas que están también en esta misma situación, que por más que tú les hables, le convenzas, les expliques, les incluso le muestres todo en plastilinita, ¿sí? En dibujitos y aún así no lo entienda, pues ¿qué dice? Tened misericordia con temor de ellos, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y creo que esta es la parte más dura. ¿Por qué? Eso significa que tenemos que apartarnos de la persona o de las personas, ¿sí? Cuando habla acá del temor, ¿sí? Tener misericordia con temor, está hablando de miedo, de respeto, ¿sí? O sea, como de fobia, haz de cuenta, ¿sí? Si viene la palabra fobos, que también viene la palabra fobia. Es decir, vas a tener que marcar una línea con esa persona, ¿sí? Por eso dice, ten misericordia con fobia, con miedo. Imagínate, ¿qué es tener misericordia con fobia o con miedo?
ahí es donde tenemos que empezar a meditar qué es decir, perdónalos, ora al Señor, que Dios tenga misericordia de ellos, pero ya no voy a estar insistiéndoles, ya voy a dejar que ellos sigan su camino, pero yo también sigo mi camino. Ya no puedo acompañarlos. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión de ir en contra total de Dios. ¿Sí? Por eso es lo único que nos queda que es orar. Y eso pasa también con nuestros hijos. Llega un momento en que ya por más que lo convencemos, los llevemos de las greñas, hagamos de todo y aún así no quieran escuchar, pues lo único que nos queda es que orar por ellos. Lo mismo con nuestros papás, con nuestros hermanos, primos, tíos, amigos. Lo único que nos queda es que orar por ellos y que Dios tenga misericordia y lleve más gente y que Dios utilice a otra persona incluso para hablarles, para traerlos de vuelta, ¿sí? Y por eso la importancia, entonces cuando dice tener miedo o fobia, ¿sí? Pues es decir, ya ahí, ni modos, ya te traje el agua pensando en el caballito, respondiendo todas las dudas, te forcé, te instruí, te mostré, te capacité, te hice lo imposible por ti, pero tú no quieres andar. Y ahí es cuando empiezas a tomar un camino totalmente diferente, ¿sí? Ahí es, ya hice todo lo que pude, tú no quieres escuchar, tú no quieres aprender, pues allá tú, ¿sí? Ahí es cuando pintamos la raya, ahí es cuando se dividen los caminos. Y eso creo que ha pasado a lo largo de nuestras vidas, cuánta gente hemos dejado en el camino, cuánta gente que conocimos desde muy chiquitos y que incluso hoy en día se está dividiendo el camino por X o Y cosa que cambiamos, ¿sí? Ya se cambió el colegio, perdimos comunicación, perdimos todo. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio radical en nuestras vidas. Cada uno se enfocó en sus propios caminos y en su propia perspectiva, ¿cierto? Y se perdió esa comunicación, no hubo unidad. No andaban en el mismo sentido. Lo mismo pasó en la universidad. Ay, no, yo me voy a ocupar en esta área y tú en esta. Y empezamos, y no, no vamos a perder, pero cuando te das cuenta por las ocupaciones, por X o Y cosa, te empezaste a perder. Y se perdió la comunicación. Y eso también pasa a nivel espiritual. Por mucho que tú quieras caminar con una persona, pero si no va conforme a la voluntad de Dios, tarde o temprano esa persona se va a terminar alejando de ti. Y vas a empezar a caminar un camino solo, distante, a nivel horizontal, ¿sí? A nivel con otros seres humanos, vas a empezar a caminar un camino mucho más solo. ¿Por qué? Porque no todos van a querer seguir el camino que tú sigues con Dios, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso acá ya es decir, yo hice todo lo que pude para traerte, para convencerte, pero si no quieres, pues ni modos, allá tú. ¿Sí? Y eso lo vemos por lo menos con el apóstol Pablo, cuando le dice a los corintios, le dicen, venga, ustedes, ¿por qué tienen a este hombre que está haciendo totalmente, está pervirtiendo, sí, está haciendo lo malo, ¿por qué lo tienen acá? Échenlo fuera a Satanás, incluso creo que dice así, ¿no? ¿Y qué dice después en su segunda carta? Dice que eso sirvió porque el joven cogí y se arrepintió. Dijo y volvió otra vez arrepentido. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que no podemos aceptar y hay cosas que no podemos tolerar. Más cuando se trata a nivel espiritual, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. O sea, Dios mismo nos da ejemplos muy claros a lo largo de las escrituras. ¿Qué hizo con por lo menos con la casa del norte? Le mandó profetas, le mandó diferentes ángeles, incluso hizo milagros, insistió. ¿Y qué pasó?
No quisieron muchos escuchar. Algunos entendieron qué pasó, empezaron a matar a los profetas, empezaron a llevarlos, a ocasionarles males, a no escucharlos, a no hacerles caso y, y deliberadamente empezaron a ¿qué? A escuchar a falsos profetas. Eso lo podemos ver con varios reyes de la casa de Israel, incluso de la casa de Judá, muchos de los reyes que empezaron a hacer caso más a los falsos profetas, aquellos que les hablaban muy así, muy dulce a los oídos, que realmente les decía lo que querían escuchar, pues a esos les obedecían. Y después venían el problema, después venían las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso que, pues si te gusta la idolatría, si te gusta el pecado, si te gusta la maldad, pues vete para allá. ¿Qué fue lo que hizo con la Casa del Norte? ¿No quieres estar conmigo? ¿Les pareció poco mis instrucciones? Pues ahora te doy carta de divorcio, acá pintamos la raya, tú allá, yo acá, tú con tus ídolos, tú con tus amantes y yo me quedo acá con aquellos que me quieren seguir. Imagínate, ¿no? ¿Y qué les dice? Bueno, vas a seguir allá si quieres hasta que te hartes. Cuando ya te hartes de vivir con ellos, de estar con ellos y te des cuenta que realmente con ellos no tienes la felicidad, acá estoy dispuesto a recibirte. Eso lo vemos en el libro de Oseas. Y eso lo vemos incluso en nuestras propias vidas. ¿Cuántas personas no decimos, no, si tú no andas conforme a lo que yo quiero y mis principios, pues mejor pintamos la raya y nos dividimos? ¿Cuántas veces no hemos perdido amistades por esto? Creo que muchas a lo largo de nuestro camino. Porque aquellos que quieren hacer lo malo, que quieren estar en la juerga, que quieren estar en en las fiestas, que quieren estar de codo alzado, pues no están compartiendo lo mismo y pues dirán, ay, no, es que usted es como aburrida. Ay, esta se cree la santa. Ay, esto no sé qué. Mejor ni andemos con ella o con él, ¿cierto? Y empiezan ellos mismos a apartarse de ti y ahí empezamos a ver la diferencia en cuanto realmente si seguimos con Dios o no, ¿no? Y pues ahí es donde nosotros podemos decir, ahí ya tenemos que pintar la raya. Es lo mismo cuando estamos con padres e hijos. Hay veces que el papá tiene que tomar la decisión de decir, venga, papito, hasta acá llegaste, ¿sí? Porque llega un momento en que tú ya tienes que soltarlo y él tiene que trabajar y tiene que ayudar para las cosas de la casa. No todo se lo vas a dar en bandeja de plata, porque imagínate que tengas a un hombre de 40 años allí como hijito, como bebé y no le des, y él no tome decisiones y él no trabaje y todavía lo tengas ahí de mantenido, de pobrecito, y es que pobrecito ese hombrecito no puede trabajar, es que es mi bebé, ay, chinito. Sí, imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar después con él? ¿Qué va a pasar después de que no estés? ¿Qué va a pasar con su vida? ¿No? Llega un momento en que esas decisiones que tú hiciste le van a afectar a él después de que ya no estés porque no vas a saber qué va a hacer, no vas a saber cómo solucionar problemas, cómo pagar facturas, cómo hacer todas estas cosas y le va a venir un baldado de agua fría encima donde va a decir, ¿y por qué no me lo enseñó mi mamá? A diferencia, si eres de unos padres muy rígidos o muy dispuestos a dar disciplina, a dar enseñanza y decir, venga, si tú realmente quieres crecer, qué pena, pero acá vas a tener que pagar los servicios. Si no te vas a ceñir a mis reglas, allá está la puerta, vete y vive tú como independiente y aprende a vivir como independiente, ¿no? Si me necesitas, acá voy a estar, pero no te voy a solucionar todos los problemas, ¿no? Imagínate. Y ahí cuántas veces, cuántos de nosotros no aprendimos así con esos totazos, ¿no?
y aprendimos demasiado. Y ahí sí, ay, no, ya con razón mi mamá me decía tal cosa, ¿no? Ay, con razón tal otra. Y con razón mi mamá está en cantaletosa para apagar las luces. Y con razón no sé qué, ¿cierto? Y ahí sí nos damos cuenta, y ahí sí uno dice, ay, Dios mío, ¿cierto? Y esto pasó a lo largo de las escrituras, también vemos un ejemplo con Elí. Con los hijos de Eli, ¿qué pasó con él por ser muy permisivo con sus hijos? Eran sacerdotes, nunca les llamó la atención, nunca los bajó de ser sacerdotes cuando él era el juez. Tenía que haberlos bajado, haberlos sancionado, haberlos castigado, haberles hecho algo para que ellos se dieran cuenta que estaban obrando mal. ¿Pero qué hizo? No, el regañito, ay, papito, mire, no haga tal cosa, eso va en contra de Dios. Y ya, hasta ahí quedaba. ¿Qué decían los hijos? Ay, este va y me da la cantaleta y todo sigue igual. Por eso, incluso cuando somos padres, incluso Dios mismo nos da el ejemplo que Él dice, pero también tiene que cumplir el castigo. Si nosotros amenazamos mucho a los hijos, te voy a pegar y nunca le pegas, ¿qué va a pasar con el hijo? Va a decir mi papá es un mentiroso, ese nunca cumple. Lo mismo lo vemos con Dios. Dios acá estaba mostrando un ejemplo vivido de que Él sí dice, pero que también castiga a aquel que está desobedeciendo y a aquel que pasa sus reglas por alto. ¿Sí? Entonces, por causa de eso, ¿qué pasó después? Dios dijo que ninguna de la generación de él quedaría. Como traspasaron, como blasfemaron, como hicieron muchas cosas, pues el juicio sobre la casa de Elí terminó siendo el peor. Tanto que ellos, los hijos de Elí, murieron en una batalla cuidando el arca, donde no tenía que estar el arca en una batalla. Fuera de eso, Elí murió desnucado por un susto que tuvo. Fuera de eso, su nieto pues, se murió, casi se muere, ¿no? En medio del parto, la nuera murió y todo eso, imagínate, todas las consecuencias que trajo este pecado. Si se salvó o no se salvó, solo Dios lo sabe, ¿sí? Si realmente hubiera arrepentimiento en último instante en sus vidas, no lo sabemos, pero nos queda muy claro lo que Dios estaba diciendo. Aborrezco y odio que hagas esto en contra de mis leyes, que vayas en contra de lo que Dios está diciendo. Por eso es que ahí ya que el tercer paso es aborrezco realmente tu ropa contaminada. Yo no voy a seguir ese mismo camino, yo no voy a andar contigo y voy a hacerme a un lado, ¿no? Es duro esta parte, más cuando se trata de padres e hijos, más cuando se trata de amistades que tenemos desde muchos años y llega un momento en que decimos, qué pena. En este aspecto, no te camino. Si me necesitas, acá voy a estar. Pero si es para eso, ni cuentes conmigo, ¿no? Y ahí el último paso que nos queda, orar. Orar por esa persona, interceder y esperar que sea Dios el que la convenza, que sea Dios el que le hable y que realmente la persona quiera volver a los pies de Dios, quiera conocerlo y quiera caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Y algo que pasa entre el paso anterior, entre aborrecer sus ropas y tener misericordia de él y después orar, pasa un lapso de tiempo que más es con los hijos, ¿sí? Cuando los hijos no hacen caso, cuando los hijos están tomando malas decisiones, hay papás que les duele soltar a sus hijos. Les duele desligarse de ellos y decir definitivamente no puedo seguir haciendo. Ya no lo voy a llamar, ya no le voy a hacer esto, ya no le voy a seguir acahueteando las cosas y eso duele. Creo que la mayoría acá, algunos son papás, no todos, pero sí conocen y pueden entender este principio, ¿sí? Y eso fue algo que el hijo hizo el papá del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que le dijo, deme todos los bienes, reparta su herencia de una vez. O sea, no esperó ni que muriera el pobrecito, ¿cierto? No, 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 reparta todo, ¿sí?
y se fue. ¿Qué hizo el padre? Y le dijo, no, 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 venga, yo te reparto, pero quédate acá en casa. No te vayas porque mira, pobrecito, esto y lo otro. Que dijo, no, vete. Si te quieres ir, pues vete. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decir eso y darle rienda suelta al hijo para que viva y caiga de acuerdo a lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, eso mismo debemos de hacerlo nosotros en diferentes eh, lapsos de nuestras vidas, en diferentes momentos de nuestras vidas. Sigue verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué queda? Después de aclarar las dudas, ya lo forzaste, ya lo insististe, ya lo único que queda es orar y dejar que sea el Dios todopoderoso que ¿qué? Que los guarde sin caída, que los presente, que les muestre, que los ayude de ahí en adelante a ellos, porque ya hicimos lo humanamente posible para acercarlos a Dios. Y es que acá es donde debemos de entender, tú no vas a convencerlos, tú no vas a darle la respuesta, tú no vas a revelarle la instrucción, porque esa no es tu labor. La labor de que los convenza, de que les dé la revelación, de que les muestre la palabra tal cual es, ¿quién es? Dios. Nosotros solo somos instrumentos, por eso no te puedes cargar y decir, no, es que yo tengo que llevar a los pies a esta persona y si no lo llevo, ¿qué será? No es tu labor. Esa es la labor del pastor. Tú eres el perro del pastor. Ese perro que guía a las ovejas y hace la voluntad del pastor. Pero el pastor es el que las cuida, el pastor es el que las alimenta, el pastor es el que las apacienta, el pastor es el que las regaña, el pastor es el que las disciplina. Lo único que nosotros podemos hacer es que llevar el mensaje, llevar la instrucción. No podemos hacer más que esto. Y esto es algo que debemos entenderlo hoy en día y más si somos líderes y más si llevamos las escrituras, ¿sí? Porque Él es el único que nos puede presentar sin mancha, Él es el único que puede mostrar realmente una misericordia total y radical. Por eso lo único que podemos pedir es que tenga misericordia de cada uno de aquellos que no quieren estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios tenga misericordia de mis papás, que Dios tenga misericordia de mi esposo, que Dios tenga misericordia de mis hijos, de mis amigos, de mis profesores, de X o Y persona. ¿Por qué? Porque te aborrecen, porque te alucinan, porque no quieren saber nada de ti. Tú eres el único que los puede traer. Eso es lo que debemos hacer. Siempre orar con esto, con esta decisión, con esto que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, si recordamos los cuatro consejos que estábamos viendo, ¿sí? ¿Cuál era? Primero, proveer información suficiente para convencerlos. El segundo, ser insistente, perseverante, esforzarles si es necesario y si lo podemos hacer en ciertos casos. El tercero, perdonarlos, pero alejarnos de ellos, pintar distancia si es necesario, separar nuestras vidas y después de esto, pues, confiar plenamente en Dios, que Dios es fiel, Dios es soberano y Dios tiene un propósito para que Él pase y pronto con esas circunstancias, pero que Él lo convencerá y Él lo traerá. Tener siempre esta esperanza, esperar siempre en esto, ¿sí? Eso es lo único que nos queda por hacer. ¿Listo? Y como texto memorizar, de este capítulo nos queda Judas 20 y 21, versos 20 y 21. ¿Listo?
¿Qué nos dice? Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bueno, entonces como quedó todo clarín, trompeta, dicen por ahí, entonces pues vamos a orar, vamos a dejarle esto en manos del Eterno, sabiendo que hay decisiones duras que siempre debemos de tomar a lo largo de nuestras vidas, pero que son importantes y que son realmente imprescindibles para nosotros realmente caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y que realmente por algo dice las escrituras que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandone, nos deje, Él con todo nos recibirá, ¿no? Tener esa misma confianza, esa misma plenitud de que Él aún así va a traer a todos, ¿no? Entonces, pues oremos y finalizamos con este estudio. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por todo lo que nos enseñaste el día de hoy, porque definitivamente tú nos mostraste, tú nos muestras que hay decisiones que tenemos que tomar que no van a ser fácil, Padre, pero te pido que tú nos des el discernimiento para saber cuándo debemos de convencer, cuándo debemos de forzar a una persona a buscarte. Cuándo debemos de pintar nuestra raya, de alejarnos, de no acercarnos a ellos porque están contaminados, porque están haciendo lo contrario a tu voluntad. Y Señor, cuando debemos orar por ellos, cuando podemos estar en medio de ese anhelo para que ellos conozcan de ti, Padre. Tú conoces cada uno de estos pasos, tú sabes cómo nosotros podemos llevarlos a cabo a lo largo de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Padre, y de todos aquellos que nos rodean. Te pido que seas tú el que nos dé la sabiduría, el que nos des el entendimiento y sobre todo para las fuerzas, la voluntad de soltarlos para permanecer en tu voluntad, para permanecer en lo que tú quieres, para permanecer apartados a ti. Sabemos que no es fácil en ninguno de los casos, pero tú nos puedes guiar, pero tú nos puedes dar el entendimiento y nos puedes dar ese amor y esa paciencia que necesitamos tener para guiar, para soltar, para tomar ciertas decisiones, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estuvieron acá, de los que no pudieron estar en clase, que seas tú hablándoles a través del video, que seas tú enseñándoles, instruyéndoles y sobre todo contestando y respondiendo cada una de sus dudas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amén.